Hoy día vamos a ver cómo dibujar cabello para dibujo digital y también lo vas a poder aplicar a tu dibujo tradicional. Vamos a ver unas técnicas fáciles y puedes aplicarlo a tu estilo. Y si no tienes estilo aún, no te olvides que voy a dejar aquí abajo unos ejercicios muy geniales para empezar tu base de estilo o estilos. Y hoy día ya salió la versión 2.0 del Kik para ilustradores y no ilustradores. Ya está la versión actualizada, así que para los que compraron anteriormente les ha llegado un correo vía Gumroad o en Google Drive. Ya tienen la carpeta, los que compraron por ese medio, con todos los pinceles actualizados. Cambiaron algunas texturas y también están actualizadas las páginas, guías, texturas, plantillas y mucho más, todo en el Kik. Además se ha agregado la versión compatible para Click Studio Paint y también se actualizaron los paquetes individuales de grafito de Photoshop y de Click Studio Paint, además del paquete individual de acuarelas para Photoshop y Fresco. Aquí abajo en la descripción dejo todos los detalles. Ahora sí, ¿cuál es lo importante para dibujar cabello? Primero, antes de empezar con todo, es necesario saber lo que es el ritmo y las texturas. Esto nos va a ayudar como una introducción para ir familiarizándonos mucho más a la hora de dibujar cabello. Cuando vamos a dibujar ciertas formas, siempre vamos para una dirección, para un movimiento. Esto quiere decir que es el ritmo que nosotros le vamos a dar a esas formas. Si hago este tipo de formas como ven en la pantalla, sea para arriba, para abajo, para la izquierda, todo tiene un ritmo específico. Eso es necesario saber a la hora de dibujar cabello. Cuando vayamos a realizar los ejemplos, vas a ver que todo tiene un ritmo especial y eso nos va a ayudar a que a la hora de dibujar cabello sea mucho más fácil. También es importante conocer las texturas. Esto nos va a ayudar en el volumen del cabello, también ayudar a sintetizar formas y sobre todo a realizar los procesos mucho más rápido y que no sean tan complicados. Por eso es necesario encontrar siempre los pinceles adecuados, pero además el ritmo y las texturas se mezclan. Por ejemplo, cuando utilizo cierto pincel, voy realizando un ritmo, por ejemplo, que empiece desde arriba a abajo, como en el caso de las trenzas. Voy realizando trazo por trazo y ves que el ritmo con las texturas se complementan muchísimo y eso luego da pase a lo que es la sombra y luces. El ritmo y las texturas son un complemento esencial a la hora de dibujar cabello. Ahora, antes de pasar a los ejemplos y a las técnicas, te recomiendo la página Hair Finder. Esta página de hecho fue muy recomendada en el boletín. Si no estás en mi boletín te lo recomiendo bastante porque todos los jueves dejo información valiosa, 3 consejos rápidos, noticias, tips y muchísimo más. Puedes unirte descargando el pack de gratitud. Esta página es genial porque vas a ver diferentes peinados. Te va a ayudar bastante a la hora de practicar cabello. Ya tengo estos modelos de cabeza y por ejemplo, cuando ponemos en opacidad podemos darnos cuenta a la hora de observar. Es importante determinar la forma de cómo va a estar el peinado. Eso es lo primero, el contorno arriba de la cabeza. Vamos a ver que a la hora de empezar a dibujar el cabello de todas maneras se crea volumen. Y esto es gracias a los brillos y a las sombras, pero también a las texturas y a los ritmos. Pero también si tú quieres ser un poquito más detallista o quieres acercarte más a lo real del cabello, siempre van a ver que por aquí hay ciertos pelitos. Entonces esto es importante hacer un mapeo primero para ir conociendo paso a paso cómo es que es el esquema básico de un cabello. Tú puedes utilizar el pincel que gustes. De hecho aquí utilizo este pincel grafito que todo está actualizado por si acaso en el Kik para ilustradores y no ilustradores. Y vas a empezar primero a resumir, a sintetizar, porque esto es lo básico a la hora de tener esta técnica de cabello. Si tú quieres irte por lo realista, genial, pero te recomiendo primero hacer este tipo de técnicas, de ir mapeando el cabello y sintetizar para que no se te complique a la hora luego de pasarlo a tu estilo de ilustración. Esta síntesis te va a ayudar a que primero realices todo el contorno del cabello, aproximadamente cómo va a ser ese ritmo. Luego vas a ver que en el cabello tenemos una línea, por ejemplo esta de aquí, y esto va a determinar la forma, cómo va a ir los ritmos de los trazos, en este caso de los cabellos. La raya puede variar y también puede no haber raya, que más adelante vamos a ver un ejemplo. Si me estoy guiando de esta inspiración, entonces vas a ver que hay una raya ahí. Voy a partir para empezar ese ritmo de arriba hacia abajo. Y luego va a pasar para el otro lado lo mismo. Si el peinado está levantado será desde donde inicia la raya hacia arriba. Y si el cabello está hacia abajo va a tomar ese ritmo. Entonces fíjate que me quedo de esta manera. Recuerda siempre el mapeo y sobre todo el ritmo. Con la raya va a ser mucho más fácil, pero este es un
pequeño ejemplo nada más. Antes de pasar también a los ejercicios, es necesario saber que las formas de los cabellos siempre van a variar. La mayoría es orgánico, pero esto varía también de acuerdo al estilo. Si tú tienes un estilo geométrico, normalmente los vas a hacer con formas mucho más rectas. Pero verás que, por ejemplo, el cabello tiene estas formas muy orgánicas, otros pueden utilizar laca y se queda ahí el cabello parado. Practicar este tipo de formas que ustedes están viendo ahorita en la pantalla te va a ayudar muchísimo. Sobre todo tienen estas formas a veces tipo listón. Y en estas formas tipo listón siempre va a haber un brillo, sea en el medio, sea arriba o abajo. Y esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos pintando y realizando los distintos tipos de cabello. Pero es importante antes soltar la mano utilizando este tipo de formas y familiarizándote para que a la hora de dibujar sea mucho más fácil y utilizar los diversos trazos. Antes prueba los pinceles que vas a utilizar. Y sobre todo haz investigaciones con esos pinceles para ver cuál te va a servir para tal tipo de cabello. Para este ejercicio ya tengo mi modelo y voy a empezar a contornear toda la forma del cabello. Te aconsejo siempre, adelante, empezar a definir como lo hicimos en la primera parte. Este será un moño y ondeado, por lo que el cabello empezará a botar un volumen por su propia forma. Luego puedes ir agregando más líneas que ayuden a dar volumen, a más rayas juntas, más sombras. Cuando ya definiste, puedes borrar la parte que no nos sirve del trazo de la cabeza modelo. Recuerda que al principio es una síntesis y el cabello ondeado tiende a ser voluminoso. Por eso agrega formas curvas. Si quieres agregar más volumen, empieza a realizar más trazos juntos y luego en las curvas por debajo lo mismo. Esto es una simple técnica que te ayudará al comienzo. Para el siguiente modelo también empiezo contorneando adelante cómo será mi forma aproximada del cabello. Si ya tienes práctica, puedes eliminar el trazo posterior y empezar a dar forma al cabello. Para este caso no hay una raya que defina el movimiento, como lo hicimos al principio, por lo que los pelos están hacia atrás. Entonces defino un poco y luego, para que no parezca peluca, agrego un poco de pequeños pelos adelante. Voy a utilizar la misma técnica que el ejemplo anterior de agregar texturas para sombras y en el medio ubicar las luces. Es algo muy simple, pero fácil de ir relacionándote con los peinados. De esa manera damos una pequeña sensación de luz y sombra. Para el tercer ejemplo, lo mismo. La técnica siempre nos va a ayudar a definir mejor los peinados, gracias al pincel, ritmo y textura que provocamos. Cuando ya tengas tus formas como estos mechones, recuerda cómo está ese trazo para empezar a dar ritmo con los pinceles y seguir un camino. En este caso, realizo los trazos más juntos porque esa será la técnica de pintado. Recuerda que algo simple de luz puedes dejarlo en el medio y cuando quieras más fuerte el trazo o dar la sensación de sombras, puedes pasar otra vez el pincel y verás que las formas son más marcadas y nos queda mejor definido. Para este ejemplo vamos a realizar el pintado clásico. La mayoría usa un lazo si tus trazos están abiertos, o puedes cerrarlos por mientras y luego usar varita. Dependerá la técnica que utilices, como lo hicimos en el curso de Photoshop gratuito, que también lo voy a dejar en la descripción, y ejercicios para dibujo digital. Creo una capa por debajo de mi trazo y lo voy a pintar. Verás que he dejado espacios y eso lo voy a pintar con el mismo pincel de mi trazo para que se vea más orgánico. Para esta técnica solo necesitas 3 colores, uno base, oscuro y más luminoso. Ahora para los trazos voy a cambiar el tono a más oscuro y luego utilizaré un pincel acuarela con el mismo color para dar la sensación de sombras. Esto dependerá por dónde está la luz, pero aquí quiero dar una especie de capas al cabello y luego ir desde el centro de la cabeza con sombras. Verás que por debajo de los trazos empiezo a dar luces con el tono más luminoso y el cabello ya va tomando volumen. Finalmente puedes ir remarcando con el pincel y tono más oscuro para definir y queda algo así de rápido. Ahora, ¿qué pasa si nuestra técnica de pintado es acuarela? Usa un tono base por debajo del trazo y de un solo pincelazo lo vas a pintar. Luego, cambiar el tamaño del trazo y definir ahí más el cabello como lo estoy haciendo. Ahí puedes definir el pelo y su forma. Repasamos una vez más con el pincel y tono. Como tiene esta especie de efecto, el mismo pincel no es necesario cambiar el color, ya que voy a dar cierta sombra
y usar técnica de pincelazos. En el medio voy a agregar adrede la raya con un tono blanco y dar pequeños pincelazos luminosos y al costado de los trazos de acuarela y simple. Recuerda que siempre tienes que tener ciertos procesos rápidos para proyectos que se necesitan muchísimas ilustraciones y para proyectos de una sola página sí se puede hacer algo mucho más detallado en el cabello. Para este ejemplo voy a definir el cabello con ondas a partir de un pincel marker sin un trazo previo. Acuérdate de la introducción de formas y listones y luego la raya. Y ahora empiezo a pintar por debajo del trazo con un color base o medio. Una vez que tengas el pintado clásico, vamos a usar una técnica rápida de sensación de brillo en el cabello. Usa el mismo pincel y un tono más luminoso en una capa distinta. Procedes a usarlo en la siguiente parte inferior y cuando ya lo tengas, ahora vas a usar un borrador con el mismo pincel. Y voy a borrar un poco por debajo y por arriba. De esta manera me queda un brillo muy orgánico. Finalmente voy a dar un poco de sombras con el mismo pincel y color del trazo por debajo del brillo y en las formas de los listones o curvas. Luego un poco en la raya para dar volumen y luego puedes agregar ciertos pelos alrededor para que se vea más natural el cabello y listo. Aquí ya he venido realizando la misma técnica de 3 tonos, listones y ritmo y finalmente los cabellos alrededor para dar la sensación de algo más natural. Si vamos a usar un solo pincel, recuerda que sea uno que te ayude y tenga textura. Este es de tinta y ya tiene textura, por lo que solo uso puro ritmo y dar formas al cabello. Entonces, ves que se forma una especie de camino de luces y sombras, algo muy fácil cuando se trata de usar ciertas técnicas y de experimentar. A la hora de hacer un cabello afro, un cabello ondulado, se necesita bastantes pincelazos. Pero si nosotros queremos sintetizar eso, por ejemplo, lo que podemos hacer es coger un pincel texturizado para el cabello afro y este cabello texturizado lo que nos va a ayudar prácticamente a no estar haciendo rulitos por rulitos porque ya viene texturizado, ya viene digamos con esa textura similar a lo que nosotros podríamos sintetizar para los rulos. Una vez que ya tengo esa textura, puedo ya posteriormente agregar el trazo, si es que mi estilo me lo permite. Si no, tú puedes ahí modificar de acuerdo a tu estilo. Pero en este caso voy a utilizar los trazos para ir definiendo mejor estos rulos. Esta es una de las técnicas más fáciles a la hora de dibujar cabello afro. Por otro lado, también va a haber pinceles que nos van a ayudar sin necesidad de ya colocar trazos. Por ejemplo, este pincel de acuarela lo que hace es que como ya tiene una textura con puntitos, con sombras y luces, a la hora de estar dibujando vas a ver que se crean ese efecto visual como si fueran de rulos. Así que aquí va a depender bastante de la técnica. Para la siguiente técnica, aquí va a ser pinceles por pinceles. Tú puedes empezar desde una base. Hay muchos que lo hacen distinto. Pero en este caso estamos haciendo este ejemplo. Empezar con 3 colores, como les había comentado, es lo más básico, lo más fácil para empezar a dibujar cabello. Puedes empezar desde el color medio o puedes empezar desde el color más fuerte, como tú desees, que tengas esa base, ir al siguiente color. Finalmente, agregar las luces, porque de todas maneras vas a observar que tiene ciertas luces, sea por la luz del sol, por la luz artificial, lo que tú quieras. Ahora, cuando no hay luces, obviamente en el cabello está totalmente oscuro. Pero normalmente en los ambientes de ilustración siempre vamos a ver ciertas luces, por eso es importante de todas maneras en esta técnica utilizar estos 3 colores, si tú quieres agregar un poco más, 4 o 5 colores. Y espero que te haya ayudado muchísimo este tutorial consejos de cómo dibujar cabello. Voy a dejar aquí abajo en la descripción el kit para ilustradores y no ilustradores, ya es compatible con Click Studio Paint, están los paquetes de grafito, de acuarela, textura, mix lettering, así que aquí abajo lo voy a dejar y si buscas pinceles para Procreate también todo va a estar en la tienda de recursos. Este tema fue gracias a las historias de Instagram que votaron. No te olvides comentar qué te ha parecido, suscribirte y nos vemos en un próximo video. Adiós.